Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos tu palabra, te agradecemos, Señor, que nos das tu Santo Espíritu para que nos dirija a través de sus letras, de sus páginas. Por eso, Señor, ahora nos encomendamos a ti para que tomes nuestra mente, nuestra atención y también, Señor, la centres en tu reino, en tu gloria, en tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, para que esta mañana, Señor, sea tu voz la que se escuche al ser expuesta tu palabra y que todas tus ovejas, quienes dijiste, mis ovejas oyen mi voz, todas tus ovejas, escuchemos tu voz hoy. Amén. Tome su lugar. La primera carta de Pedro, escrita por allí del año 64 o 65, yo le he titulado la carta del sufrimiento. Y no es que me sienta alguien para titular la Biblia, solamente la manera en que yo recuerdo bien de qué trata esta carta. Y espero que con eso le ayude a usted también a recordar de qué trata esta carta. Pedro escribe a creyentes que están sufriendo. De hecho, quiero que vea lo que dice el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo. Se identifica como apóstol porque él quiere hablar con autoridad. En este caso, en estos primeros versículos, no está hablando tan solo como un compañero de milicia, está hablando como un delegado de parte del Señor Jesucristo para hablar a los creyentes con la investidura de uno que fue directamente comisionado y entrenado por el Señor, como es un apóstol, un verdadero apóstol. Por cierto, las cartas en aquel tiempo se firmaban al inicio, no al final. Hoy lo hacemos al final, ponemos de parte de o te quiere, pone allí su nombre. Ellos lo ponían al inicio, por eso es que aparece allí. Pero vea cómo les llama a estos creyentes, a los expatriados. ¿Qué es un expatriado? Alguien que ha tenido que dejar su patria donde nació. Dice a los expatriados de la dispersión. Ahorita explico eso. En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, toda esta región de el Asia, donde los creyentes habían salido huyendo, Asia Menor. ¿Por qué son expatriados? Bueno, pues porque dice el versículo 6, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Bueno, ¿por qué habían tenido que dejar su hogar? Usted puede responder esa pregunta, porque nos ha escuchado hablar de Pedro de esta carta desde hace muchos años. Recuerdo bien que la primera vez que enseñé la primera carta de Pedro, ese primer estudio, después de dar la introducción en una sola sesión, a la siguiente nos enfocamos al versículo 1 y 2. Por la mañana me había llegado un correo pidiendo que oráramos por hermanos que habían padecido fuertemente en nuestro país y habían enviado algunas imágenes muy crudas, muy fuertes, de hermanos que habían sido macheteados en sus piernas y en sus brazos. Y una de las fotos que llegó tenía al hermano aquí en nuestro país, no creo que allá en el mundo musulmán, no, aquí en nuestro país. Tenía un hermano con las manos en el rostro, sentado en el piso, sangrando de los brazos y de las piernas, y se veían los cortes de los machetes. Y yo pregunté a los hermanos esa mañana, ¿qué le diría a ese hermano para consolarlo? Bueno, estoy seguro, se nos acaban las palabras para ¿qué le dices? Cuando quizás su familia fue asesinada y ahora tiene que enfrentar esta vida sin volver a ver a sus hijos, a su esposa. ¿Qué le puedes decir a una persona en esa situación? Bueno, tal vez nosotros no tenemos palabras, pero la palabra de Dios sí tiene palabras. Pedro les dice, ustedes expatriados, que han tenido que salir huyendo. Yo le dije el año,
64-65. Época de Nerón. Ya por ahí empezamos. Si al perro bravo de la colonia le apodan Nerón, pues por algo será. Hombre despiadado que lanzó una fuerte persecución contra los cristianos, a los que alcanzaba a tomar presos o los enviaba al circo romano, donde tras pasar algunos días encerrados entre ovejas y cabras, los echaban a la arena del circo romano a los leones. Pero los leones habían pasado por días de hambre y al oler las ovejas y a las cabras se lanzaban sobre los cristianos. A otros que alcanzaba a apresar, los subía en postes, los bañaban en brea y les prendían fuego y los utilizaban como alumbrado público para las calles de Roma por las noches. Y los otros habían tenido que dejar su patria, habían tenido que salir huyendo, no porque fueran cobardes, no porque no estuvieran dispuestos a enfrentar la muerte por su Señor, sino porque es lo que el sentido común manda. Y aún los apóstoles, cuando tenían oportunidad, se echaban a correr. ¿Por qué perseguía Nerón a los cristianos? Bueno, porque Nerón era un hombre sumamente prolífico, sumamente creativo, era un hombre que decían era un showman, ¿verdad? Una revista del National Geographic que fue publicada hace un par de años acerca de Nerón, le llamaba así, era el showman de su tiempo. La gente se reunía en el palacio de Nerón para escucharlo declamar poesía, para escucharlo cantar, para verlo actuar. Era muy, muy creativo, pero para la época cuando él reinó en Roma, Roma ya estaba prácticamente construida del todo. Ya no habría un legado permanente que Nerón pudiera dejar. Todo lo que él pudiera hacer en las artes pues iba a ser efímero. Nunca más se volvería a escuchar su voz. No había cómo grabarla entonces. Ahora el celular graba, en aquel tiempo pues no. Así que a Nerón se le ocurrió que si quería dejar algo para la posteridad tendría que construir. Y siendo un hombre tan creativo, sabría cómo hacer grandes edificios, y por tanto mandó iniciar fuego en algunos de los edificios más emblemáticos de Roma que él quería reconstruir. Pero el fuego es un mal que no se puede contener tan fácilmente si está suelto. Le recordé a Santiago capítulo 3, ¿verdad? Con la lengua. Bueno, pues el fuego se salió de control y quemó muchos otros edificios, incluidos templos a los dioses romanos, por lo cual la gente pues se enardeció. Nerón, para salvar su cuello, para salvar su reputación, le echó la culpa a los cristianos, porque ellos no adoran a estos dioses, ellos los han de ver quemar. Y entonces así la gente se volcó contra los cristianos, y aún Nerón encabezó la persecución de tiempos de Nerón, que fue una persecución muy feroz. Ese es el contexto histórico. Pedro debió, y se cree, fue pastor en Roma por algún tiempo. Conocía a estos creyentes. Y a estos creyentes que han tenido que salir huyendo, a ellos les dirige esta carta. Ahora están dispersos. Por eso es que les llama expatriados en el versículo 1. Pero vean que el versículo 2 les llama de una segunda manera. Les dice, de hecho es el final del versículo 1, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Elegidos. Ustedes han sido elegidos. Cuando la palabra del Señor habla de la elección divina para la salvación, habla no de una elección por manojo, no como si el Señor hubiera metido su mano en las arenas de la humanidad y hubiera sacado un puño y hubiera dicho, oye, Algunas personas viajan de regreso a casa cuando visitan la playa con un frasquito de arena de las playas a donde visitan. Los fanáticos de las playas, que les gusta sudar. A mí no. Pareciera como que el Señor hubiera agarrado pues estos y ya. No, la realidad es que el Señor no elige de a montón. El Señor elige de a uno por uno.
Cuando Pedro les dice elegidos, les está recordando que cada uno de ellos ha sido elegido por Dios a mano. No en puño, no en manojo. Uno por uno ha estado presente en la mente de Dios para la elección. Dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu. Hay quien se confunde con esto y dice, eso del previo conocimiento ha de significar que Dios, conociendo el futuro, se dio cuenta de quiénes un día habrían de creer en Cristo y entonces los eligió en la eternidad pasada. ¿Me explico? Dios, viendo el futuro, dijo, tú sí quisiste creer en mi Hijo Jesús. Tú sí quisiste aceptar la oferta de salvación. Entonces te voy a escoger. No puede ser. ¿Sabe por qué? Es muy fácil. Porque la salvación no es por obras. Si Dios escogiera en base a lo que Él vio en el futuro que tú ibas a escoger, estarías tú ganándote la salvación. Yo fui tan inteligente que decidí salvarme y por eso Dios me escogió. Pero la salvación no es por obras. Entonces no puede ser así. Sino que Dios deliberadamente, de todo el río de la humanidad que iba cayendo como cascada, imagínense las cataratas del Niágara. No, nunca he estado, tal vez usted sí, pero yo no. Entonces, con un video que haya visto, con eso me conformo. Se imagina toda la humanidad precipitándose a la condenación eterna. Ese era el destino, porque somos pecadores desde el vientre. Somos concebidos ya y somos pecadores. Íbamos segurito a la condenación, pero Dios en su amor quiso evitarla y nos escogió de ahí. Ese es el previo conocimiento, que Dios decidió conocernos, establecer una relación íntima de amor con nosotros. Dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, pero ahora va a mencionar a la otra persona de la Trinidad, por la obra santificadora del Espíritu. Se requiere la obra del Espíritu de Dios para apartar. Es el Espíritu de Dios el que da la fe. Es más, la regeneración es el acto por medio del cual Dios imparte de su propia vida al creyente. La vida cristiana no es posible en términos humanos, tiene que haber la habitación del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos santifica, nos aparta para Dios. Él es las arras del Espíritu que nos marcan como posesión del Señor. Pero además se menciona la tercera persona de la Trinidad, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Eso no quiere decir que deba existir un rito cristiano donde le echamos sangre, ¿verdad? No. Lo que eso quiere decir es que recuerda los actos del Antiguo Testamento cuando se consagraba a los sacerdotes. Y entonces se apartaba a los hijos de Aarón y se tomaba sangre de los sacrificios y se les untaba en el lóbulo de la oreja, en el dedo pulgar y también en el dedo gordo del pie. Queriendo decir, tú has sido consagrado y separado para escuchar la voz de Dios, para hacer la voluntad de Dios y para ir a donde Dios te envíe. Fíjense qué bonito significado. Y luego hay quien no quiere leer el Antiguo Testamento. Bueno, lo que dice aquí es, el Señor nos ha consagrado como lo hacía con aquellos sacerdotes. Nos ha separado para Él. De hecho, Pedro repite eso de los sacerdocios en el capítulo 2 de esta carta. Vosotros sois real sacerdocio. Nos ha consagrado, pero no por sangre de animalito. Nos ha consagrado con la sangre de su Hijo Jesucristo. La sangre de Cristo Jesús derramada por nosotros nos consagra para el servicio de Dios. Pero también dice para obedecer a Jesucristo. Entonces hemos sido apartados por la sangre de Cristo para ahora obedecerle. Por eso le llamamos Señor. Él dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Es absurdo, es contradictorio. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquellos que son salvos obedecen, porque Él es su Señor. Y entonces dice ese final del versículo 2, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Vaya que si estos creyentes necesitaban gracia y necesitaban paz.
Es curioso, pero Pedro nunca dice, y estoy orando para que Dios calme la persecución. No hay ni una sola vez que diga eso en esta carta. Pedro no dice, y estoy orando para que el Señor les salve de las circunstancias en las que están. Más bien dice, y estoy orando para que el Señor les equipe de todo lo que necesitan para enfrentar las circunstancias que están enfrentando como hijos de Dios. Eso es otro asunto. Quizá algunos de nosotros necesitamos aprender a orar así. No cambies mis circunstancias, cámbiame a mí. Cámbiame a mí. Y en el versículo 3, en una carta de consuelo, Pedro hace lo inaudito. No aconsejo que haga esto, pero casi como si entrara a un funeral Pedro y dijera, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No haga eso. Tenga tacto. Pero a creyentes que estaban dolidos profundamente, en todos y cada uno de los capítulos de esta carta se menciona la palabra sufrimiento, ya sea como verbo o como sustantivo. Ya sea como sufrimiento o como sufrir o sufriendo, o sufráis o sufriréis. Y le voy a decir algo que es súper interesante. Acompáñame rápidamente al Evangelio de Juan, al capítulo 21. Versículo 17, le dijo por tercera vez, usted conoce esto, el Señor ya resucitó, fue a ver a sus discípulos, estos ya andan pescando, porque Pedro fue el que dijo, pues vayamos a pescar. Y hay quien interprete ese vayamos a pescar, y creo que es lo correcto, como pues estuvo padre esto que vivimos con Jesús, pero Él ya se fue, ya no está aquí. De regreso al oficio porque la familia tiene que comer. Pedro hasta suegra tenía. Es una bendición, ¿no? Pero andan en eso y el Señor los encuentra y les dice, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le dicen, no. Y entonces le dice, pues echen la red, pues otra vez le echamos. Es el Señor, grita Pedro y se echa a nadar y llega allí con el Señor y el Señor ya tiene pescado zarandeado para desayunar con pan, me supongo, o tortillas, no sé. Pero en el versículo 17 se lleva a Pedro para confrontarle, porque le dice 2 veces, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y la tercera vez, en el versículo 17, le baja el tono, ya no le dice me amas, ya le dice, Pedro, ¿me quieres? Mire, la traducción, no del rey Santiago, sino del esclavo Santiago, este servidor diría, tan siquiera, ¿puedes decir que me quieres? Y Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Ya no le dijo, ¿me amas? Ya le dijo, ¿me quieres? ¿Te caigo bien? O algo así. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Mi amor es tan pequeño, Señor, que voy a tener que apelar a tu omnisciencia para que te des cuenta de que sí hay amor por ti en mí. Cuando le dice, tú lo sabes todo, le está apelando a la omnisciencia del Señor. Tú sabes todo. Tengo un amor tan pequeñito que solamente un Dios omnisciente lo alcanza a encontrar. Y cuando tal vez Pedro se hubiera preparado para un reproche todavía más fuerte, el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, y habiendo dicho esto dijo, sígueme. ¡Wow! ¿Sabe por qué exclamé así? Porque el Señor le dijo la manera en que iba a morir. Antes de eso le dijo, yo sé que nada más me quieres, pero con ese poquito amor está bien. Eres útil. Ya sé que no eres perfecto. Te conozco, Pedro. Yo te formé. Yo te conocí desde que naciste, antes de siquiera llamarte. Apacienta mis ovejas.
Aquellos que terminan apacentando las ovejas de Cristo no son los que le aman mucho, son los que el Señor quiere. Porque lejos estamos de ser perfectos. Pero luego le dijo con qué tipo de muerte glorificaría al Señor. Le dijo, te van a llevar a donde no quieras y te van a extender las manos. ¿Qué quiere decir eso? Te van a crucificar. Unos días antes Pedro había negado al Señor. Cuando vio lo que le iban a hacer su maestro y le vinieron a decir, tú eres de sus amigos, le dijo, no, no, no. Y después que le inquirieron, le preguntaron varias veces más, terminó maldiciendo al Señor, diciendo groserías en su contra. Nada más para decir, no, no, ven cómo me expreso de él. Ahora Pedro otra vez es puesto en esa situación. Y se le está diciendo, pero tú vas a sufrir. Un día sí vas a sufrir. Un día no te vas a acobardar. Un día vas a encarar esa muerte por mí. Y le repite el llamamiento con el que empezó todo. Sí, sígueme. Tremenda las palabras del Señor. ¡Qué sabiduría! No podría ser más dramático y no podría ser más emocionante y no podría ser más alentador siglos después para nosotros leer esto. Pedro sabe la muerte que un día va a enfrentar. Pedro escribe a las ovejas que por algún tiempo tuvo que cuidar. Apacienta mis ovejas. Y él apacentó a estos hermanos romanos por algún tiempo. Y ahora les van a dar la misma lección que él recibió del Señor. Él sabe que un día va a enfrentar el sufrimiento y por eso les dice, vale. Escuché la historia del teólogo y comentarista Wayne Grudem, que un día estaba en una reunión con algunos amigos y aprovechando su sabiduría, algunas personas le dijeron, ¿puede hablarnos de qué habla la Biblia acerca del sufrimiento? Y era una reunión normal, una reunión casi que una fiesta, pues. Y él empezó a hablar lo que la palabra del Señor dice acerca del sufrimiento y de cómo los cristianos pueden gozarse en medio del sufrimiento. Cuando llegó alguien a la casa y lo buscó y le dijo, tengo que hablar con usted. Su hija acaba de morir en un accidente automovilístico. Ahora la lección que acababa de dar, él la tenía que vivir. A Pedro le pasó algo similar. Él habló del sufrimiento y luego tuvo que ir a enfrentarlo él mismo. Dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito. ¿Sabe qué es bendito? Es hablar bien de Dios. Cuando decimos es bendito es porque estamos hablando bien. Eres bueno, estamos hablando de tu bondad. Porque además los hombres no podemos hacer nada por Dios. Dios bendice dando bienes a los hombres, pero los hombres solamente bendecimos a Dios hablando bien de los favores que recibimos de Él. ¿Qué clase de bien podríamos hacer nosotros a Dios? Ninguno. Pero hablamos bien de Él porque hemos recibido sus favores. Entonces Él nos hace bien y es bendito, y nosotros le bendecimos, le decimos bendito porque nos hizo bien. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora no se ofusque cuando dice allí el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, que el Señor Jesucristo no oró a Dios, es su Dios. No alabó, no dice la Escritura que cantó al Señor. En varias ocasiones habla de los cantos del Señor. Pues sí, es su Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, Efesios capítulo 1 versículo 3 inicia igualito. Las mismas palabras, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor porque le obedecemos, como dice el versículo 2, pero esa palabra compuesta Jesucristo es un nombre muy bonito del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo, Jesús,
Es la primera parte, habla de su humanidad, su encarnación, y llamará su nombre Jesús, ¿cierto? Lo estuvimos viendo en Navidad. Y luego, Cristo, es la palabra Christos, que también en el hebreo es Mesías. Es Mesías. Cristo y Mesías quieren decir lo mismo. Es el ungido, es el escogido de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen, quien según su gran misericordia, de acuerdo a, en proporción a, si usted tiene, por decir, 100 pesos y se le pierden 20 centavos, no hace mucho caso tal vez. Son 20 centavitos. Pero si de esos 100 pesos se le pierden 70, ay, sí ya la siente. Ya dice, no, esta pérdida sí estuvo dura. Porque perdió en proporción. Ya es algo que sí merma, pues. Ya sí siente el efecto de esa pérdida. Cuando Pedro dice, según su gran misericordia, está diciendo en proporción. Es decir, si la misericordia del Señor es infinita, y lo es porque la Biblia así lo dice, entonces la medida de misericordia que hemos recibido del Señor es en proporción a esa infinitud. Ha mostrado una gran misericordia para con nosotros Dios al hacer lo siguiente: nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nos ha hecho nacer de nuevo. El hombre sin Cristo nace para un día morir. El hombre con Cristo nació y luego volvió a nacer para luego ir a la vida eterna. Y por eso Pedro dice, nos ha hecho nacer de nuevo. Somos nuevas personas. Según a los Corintios 5:17, ¿qué dice? Se lo deben saber, está en el logotipo de nuestra iglesia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si usted es de los más veteranos entre nosotros, recordará que la Biblia te decía, todas son hechas novedad. O anda en novedad de vida. Hemos nacido de nuevo a través del Señor Jesucristo. Es una nueva vida. Allá en Juan capítulo 3, un hombre llegó de noche a Jesús, llamado Nicodemo, y le dijo, maestro, y el Señor le terminó diciendo, tú no puedes ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y fíjese que Nicodemo fue presentado como el maestro de los judíos. El Señor le dijo, ¿eres tú el maestro? ¿Eres el más picudo entre los maestros de los judíos? ¿Y no sabes estas cosas? Te hablé de las cosas más sencillas. Tienes que nacer de nuevo. ¿Es necesario entonces que entre al vientre de mi madre? No, tienes que nacer del Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que provoca este nuevo nacimiento, que ya no somos lo que fuimos. Qué bendición es, semana a semana, durante 15 años, reunirse con un grupo de personas que usted sabe que también nacieron de nuevo. Que entienden lo que es esta vida. Que tienen más gozos que tristezas, pero algunas tristezas son muy duras y muy largas. Pedro les dice que según la misericordia del Señor nos ha hecho nacer a una esperanza viva. Ahora, es curioso, hermanos, pero eso de la esperanza era una noción un tanto ajena a la mente de ese tiempo. Le voy a leer la siguiente cita. En el mundo antiguo no se hablaba mucho de la esperanza como una virtud, sino meramente como una ilusión temporal. Los historiadores antiguos nos dicen que una gran nube de desesperanza cubría el mundo antiguo, puesto que las filosofías eran huecas y no llegaban a conclusiones duraderas para la vida que satisfacieran las inquietudes humanas. Las tradiciones eran decepcionantes. Las religiones no tenían ningún tipo de poder sobre el hombre ni tampoco sobre la muerte.
La gente deseaba al menos abrir un huequito en la vida, más allá de esta vida, para tratar de ver cómo era. No había esperanza más que la que el cristianismo podía traer. Fin de la cita del comentario de John Gizek acerca de Primera de Pedro. Así que usted ve que este era un mundo donde no había esperanza, donde la gente moría y era la peor tragedia que podría haber, porque no había esperanza de volverse a encontrar. No se sabía cómo era la vida más allá, y aunque cada religión especulaba, podrían tener sus adeptos, no había una certeza. Y es que la palabra esperanza no es, como dice aquí, una ilusión temporal como pensaban los antiguos. La palabra esperanza para el creyente es una seguridad que hace que aquello que todavía es futuro se dé por sentado, se dé por hecho que va a suceder. Incluso se hable una y otra vez como si ya hubiera pasado. Nuestra esperanza es de vida porque es mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es que miren, el pecado presenta dos problemas que el hombre no puede vencer. Conlleva una paga y conlleva poder. Conlleva una paga que es la condenación eterna. Y conlleva un poder porque el hombre no puede resistirse y no puede cambiar por sí mismo. La resurrección del Señor Jesucristo demostró que puede con las dos. Porque en la cruz llevó la paga y resucitó, lo cual quiere decir que la paga está saldada. El precio está pagado. Pero al resucitar de los muertos demostró tener el poder para dar vida superior en esta misma vida, que puede vencer el pecado. Por eso es que Pablo decía allá a los filipenses: yo deseo experimentar el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Y usted y yo deseamos lo mismo, que el mismo poder que Jesús demostró resucitando de los muertos manifieste ese poder para darnos hoy una vida que estaba fuera de nuestro alcance, porque éramos esclavos del pecado y no podíamos zafarnos de él, no podíamos cambiar de cómo éramos, pues. Pero hoy el Señor nos da ese poder. Tenemos una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Así que usted se preguntará, y el pastor, pues, ¿por qué para esta ocasión, si andaba pensando en Efesios, por qué no se fue a Efesios y tiene tanta significado para esta congregación? ¿Por qué se quedó acá? Porque cada aniversario, y pasa lo mismo que en nuestros cumpleaños, vemos hacia el pasado y le damos gracias al Señor. Pero también pensamos en el presente, cómo mi vida ha llegado a este punto. Y también pensamos en el futuro. Bueno, Pedro está hablando del pasado. Y prácticamente nos está invitando a dar gracias al Señor por lo que hizo en el pasado. Nos hizo renacer. En algún momento diferente, cuando Cristo nos salvó, en ese momento nos hizo renacer. Ahí renacimos. Dele gracias a Dios por lo que hizo por usted en el pasado. Dele gracias al Señor porque la cruz de Cristo es tan poderosa, el sacrificio de Cristo y su resurrección es tan poderoso como si hubiera sido crucificado y resucitado ayer. Y lo ha hecho en usted. Y Pedro nos invita a recordar, de bendecir a Dios por nuestro pasado, lo que Él ha hecho por nosotros en nuestro pasado, pero también lo que hará en el futuro. Dice el versículo 4: para obtener una herencia incorruptible e inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Esos términos, se fija que Pedro no describe la herencia, sino describe lo que no es.
no describe cómo es, sino describe cómo no es la herencia. Primero, dice que esta herencia no es corruptible. Dice, es una herencia incorruptible. Es decir, era una palabra que se utilizaba para hablar de monumentos o riquezas que jamás habían sido tocadas por manos extranjeras. Usted sabe, en las guerras se tomaban botines de guerra y demás. Y entonces algo era muy, muy valioso cuando había pasado, por ejemplo, de generación tras generación en una familia y nunca había salido de manos de la familia. Pedro dice, nuestra herencia es incorruptible. Nunca ejército enemigo, nunca nadie fuera de la familia la ha tocado. Ahora espera. La 2 dice, el segundo, inmaculada. ¿Qué quiere decir inmaculada? Quiere decir que nunca se ha manchado, que es perfecta, que no está contaminada, que no tiene ningún defecto. Y por último dice, y que no se marchitará, nunca perece, su estado nunca cambia, nunca va en deterioro, no se desgasta, no pierde su vigor. Me gusta pensar que Pedro no se atrevió a pretender describir nuestra herencia como creyentes, porque no hay palabras que le puedan describir. Mejor prefirió, bajo la guía del Espíritu Santo, decir lo que no es, a osar atrevidamente describir qué sí es la herencia. Se lo pongo de la siguiente forma y creo que me va a entender mejor. Números 18-20 dice, entonces el Señor dijo a Aarón, no tendrás heredad en su tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel. El Salmo 16:5 dice, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. El versículo 6, las cuerdas cayeron para mí en lugares agradables. En verdad, mi herencia es hermosa para mí. En el Antiguo Testamento ya se hablaba de Dios como herencia. ¿Qué es lo que heredamos? Heredamos al Señor. Heredamos al Señor. Él es la porción de nuestra herencia. Él es lo que nos toca a nosotros. Primera de Pedro 1:23 dice, este mismo autor, este mismo capítulo, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino una que es incorruptible mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. Romanos 1:22 y 23. Profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. A Dios se le describe así, como incorruptible. ¿Quiere más? Tengo más. Dijimos inmaculado, de Hebreos 7:26 dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, hablando del Señor Jesucristo, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Él es su herencia. Y además jamás se marchitará, porque el poder del Señor nunca se desgasta, nunca merma, nunca mengua, siempre es igual. Su amor siempre es igual, su santidad siempre es igual. Él no pierde poder al crear un planeta, como tampoco pierde delicadeza al crear un rinoceronte, y tampoco pierde fortaleza si crea una mosca. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él es inmaculado, inmarcesible, inmarchitable, no cambia. Y por eso Pedro dice, reservad en los cielos para vosotros. Él es su herencia reservada en los cielos para vosotros. Esa palabrita reservada, pero yo me supongo que ha de haber hecho el Servicio Militar Nacional, porque si alguna vez le he impactado con saberme el orden de la jerarquía militar, pues me la aprendí allí, ¿verdad? En el Servicio Militar Nacional, con mi gorrita roja, camiseta blanca, pantalón de mezclilla y zapatos negros. No sé por qué zapatos, lo hacen uno correr con zapatos, pero bueno, con zapatos.
Pedro conocía algo de milicia porque él emplea aquí un término y después en el siguiente versículo otro más que habla de cuidar, de reservar. Cuando dice reservada para los cielos, en los cielos, perdón, para vosotros, utiliza un término militar que quiere decir montar guardia. Nadie puede tocar su herencia. ¿Cuán desdichados serán los... Una de mis citas favoritas, no sé el autor, pero ¿cuán desdichados serán los cristianos si al llegar al cielo solamente encuentran calles de oro, puertas de perlas, pero Dios no está ahí? ¿Cuán desdichados serán los creyentes si llegan al cielo y Dios les dice, tomen, ahí está, disfruten, y Él se va de allí? Porque lo que hace al cielo, el cielo, es que Dios está ahí. Lo que hace el cielo disfrutable es la presencia de Dios. Él es nuestra herencia, Él es lo que nos tocó. Como los levitas que no tenían tierra para ellos, su herencia era el Señor. Ustedes no van a tener herencia porque su herencia es el Señor. Él es lo que les toca. Pedro tiene esto en mente. Para cristianos que al leer estas palabras, cuando quizá les llegó la copia y llegó carta del pastor, ¿se entera su pastor? Vamos a leerla. Sí, ustedes tuvieron que salir de su patria, dejar atrás casas, dejar atrás empleos y lo que pudieran conocer como seguridad y comodidad, pero su herencia, esa nadie la ha tocado. Ningún perseguidor romano la ha conquistado. Su herencia es Dios. Ustedes están viviendo en carne propia lo que dijeron que iban a vivir. ¿No es así? No todo cristiano al venir a Cristo lo que estamos diciendo es: tomo mi cruz y te sigo, Señor. Se acabó el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo de este mundo no quiero nada, te estoy siguiendo. Estos hermanos lo estaban viviendo en carne propia. Estaban llevando la actuación, lo estaban llevando a la práctica. Hemos tenido que dejar todo por ti, lo que cueste. Y ellos de verdad estaban pagando un alto costo. Pero Pedro les estaba diciendo: no se preocupen, no han perdido nada. Su herencia está segura en los cielos. Bendigan a Dios, alaben a Dios, den gracias a Dios por lo que hizo en el pasado, haciéndolo renacer, pero por lo que va a hacer en el futuro, dándose a sí mismo a ustedes. Bendigan a Dios, por último, en el versículo 5, que sois protegidos, está reservada de los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y bendigan a Dios por lo que está haciendo en el presente. Bendigan a Dios por lo que está haciendo en el presente. En unas palabras insólitas, hombre no puede pensar en esto. Esto tiene que ser sabiduría divina. Porque yo le dije que estos hermanitos están sufriendo lo indescriptible, que las familias han quedado despedazadas y con ello los corazones destrozados. Los padres quizá han visto a sus hijos ser llevados cautivos para no volverlos a ver jamás. Los niños quizá han visto a sus abuelos encendidos encima de un poste en Roma. Las esposas quizá han tenido que curar las heridas de sus esposos y viceversa. Y Pedro les está escribiendo a ellos: pero sois protegidos. ¿Protegidos de qué, Pedro? ¿Qué estás viendo? Ustedes sois protegidos por el poder de Dios. Yo creo que el pastor ignora lo que está sucediendo. Vamos a darle chance de haber dicho tal vez a algunos hermanos: no, ellos sabían bien, ya les había llamado expatriados. Ellos sabían bien que su pastor estaba consciente de dónde andaban y de la situación que estaban enfrentando. Él mismo lo vivía. Mediante la fe,
O sea, el creer es un acto continuo. Y le voy a decir por qué le digo esas palabras. Que sois protegidos. Me encanta esa traducción. Porque es difícil traducir eso. Porque está hablando de un proteger continuo. Todo el tiempo están siendo protegidos mediante la fe. Pero ¿quién da la fe? La fe la da Dios. La manera de proteger tu alma, la manera de Dios de proteger tu alma es darte fe y mantener la fe ardiendo. Que ningún acto de persecución la apague. La persecución jamás va a poder hacer lo que hace ese experimento de la primaria cuando nos dejaban en su casa bajo la supervisión de su mamá o de su papá o de algún hermano, prendan una vela y luego pónganle un vaso encima y vean qué pasa. Y ahí estábamos maravillados, ¿no? Oh, se apagó y nadie le sopló. Que se acabe el oxígeno, bla, bla, bla. Pero por más que la persecución quiera sofocar, el fuego de su fe no lo va a poder hacer porque están constantemente protegidos por el poder de Dios operando en la fe que tienen. Si usted y yo no nos levantamos esta mañana dudando de nuestra salvación, dudando de la existencia de Dios, dudando del Señor Jesucristo, es solo porque Él mantiene la fe ardiendo en nosotros y lo hará para siempre. Por eso es que no nos andamos moviendo de un lado para otro y sintiendo un día que somos creyentes y otro no. Soy hijo de Dios por la fe en el Señor Jesucristo y Él mantiene esa fe ardiendo en mí. Y no soy perfecto, pero el Señor sí lo fue y Él murió por mí. Y Él mantiene mi fe. Sois protegidos por el poder de Dios. Yo le dije que Pedro sabía algo de milicia. Esa palabra protegido quiere decir que está dispuesto a pelear por. Como si el Señor se parara con espada a nuestro lado y dijera: a ver quién es el bueno que va a venir contra él. ¿Quién viene contra él? Se va a tener que enfrentar conmigo. Ustedes son protegidos todo el tiempo con todo el poder de Dios que mantiene su fe. Porque miren, hermanos, no teman a los que pueden destruir el cuerpo. Teman solo al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Pedro había escuchado esas palabras del propio Señor. ¿Quién sabe si algún día les predicó un sermón? ¿A quién se debe temer? Yo me hubiera puesto ese título, no sé si Pedro, pero ¿a quién se debe temer? No le tengas miedo a estos. Pedro sabía, el Señor está peleando por ustedes y la manera de hacerlo es que no ha dejado que aún en medio de toda esta persecución ustedes duden. Para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Dios los está guardando, los está protegiendo para que no se pierdan de la salvación que está preparada. ¿Cómo que la salvación está preparada? Pensé que la salvación ya estaba consumada, pastor. Bueno, sí. Porque la salvación tiene sus tiempos, ¿verdad? La salvación tiene su tiempo pasado, la consumación, la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos libró de la paga del pecado. La salvación tiene su presente, la acción del Espíritu Santo guiándonos a mayor santidad cada vez. Nos libra del poder del pecado. Pero la salvación tiene también su futuro cuando seamos librados de la presencia del pecado para siempre por medio de la glorificación. Pedro está diciendo: no se van a perder de esa pachanga. No se van a perder de esa salvación el día que lleguen a experimentar el último momento de su santificación, cuando lleguen a ser glorificados. Esa salvación está preparada ya. Ya Dios tiene el plan hecho. La llegada de un hijo suyo nunca toma a Dios por sorpresa. Nunca le sorprende. Al contrario,
En el cielo se le espera. Hay alegría de saber que uno de los hijos ya va para allá. Uno de los que Cristo compró y por los que pagó, ya va para allá. Uno de los que el Espíritu de Dios habitó y selló y preservó, ya va para allá. Está preparado. La salvación está preparada. Pero no habla de la salvación individual, Pedro, aunque yo me extendí para allá para enseñar un poco más al respecto. Pedro está diciendo para ser revelada en el último tiempo. Pedro está diciendo, va a haber un día en que todos los creyentes se congreguen en el último tiempo. Nadie se va a perder de eso. Nadie que haya creído en Cristo se va a perder de eso. Nadie. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por lo que hizo en el pasado, por lo que va a hacer en el futuro y por lo que está haciendo en el presente al protegernos por medio de la fe, para que no seamos arrastrados por corrientes mundanas, para que no regresemos a los antiguos patrones de vida, para que no nos alejemos del Señor en nuestra propia duda y en mundana disque sabiduría que podríamos desarrollar nuestros pensamientos, sino que nos mantiene cerca de Él. Y cuando llegamos a 15 años como congregación, tendríamos que decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque he ido convocando de uno y de otro lado a aquellos a los cuales el Señor hizo renacer, a los cuales el Señor un día, mire, ahorita estamos reunidos en este lugar que es muy bonito y todo, pero no se va a comparar con el cielo jamás. O sea, ahorita nos vemos aquí y diremos, ¿te acuerdas, Jackie, cuando te sentabas junto al pizarrón? ¿Se acuerdan que si no abríamos las ventanas así, un chorro de calor? Y si las abrimos así, un chorro de frío. Pero un día más bien estaremos congregados alabando al Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por lo que hará para nosotros y por nosotros en el futuro. Y bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo porque hoy nos preserva, nos mantiene cerca de Él. ¿Qué se va a llevar esta mañana de esta meditación, de este sermón? ¿Cómo puede responder? Bendiga a Dios. Bendiga a Dios. No piense que sus pecados son más poderosos de Dios y que por tanto ya mejor ni debería de tratar de acercarse jamás a Él. Bendiga a Dios, manténgase cerca, Él lo quiere cerca. Para eso le dio su Espíritu. Bendiga a Dios porque porque el futuro es lo más seguro que tenemos, no lo más incierto. Y bendiga a Dios porque nuestro pasado ya fue totalmente redimido, sin importar lo que haya sido. Buen futuro nos espera, ¿no creen? Buen futuro nos espera. Pero no es malo el presente, no es malo, siendo protegidos por el poder de Dios. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, que haga aquello para lo cual lo enviaste en este día, en esta ocasión.